La niebla mental que aparece en la perimenopausia no es estrés. El humor que cambia sin razón no es debilidad y la ansiedad que aparece de la nada no es psicología, son cambios bioquímicos reales aquí en tu cerebro. Cuando el estrógeno fluctúa, porque acuérdate que tiene receptores en todos lados, en el hipocampo, en la amígdala y en la corteza prefrontal también. Bueno, cuando este fluctúa, la química de tu cerebro también fluctúa con él. Y yo sé que ningún médico te lo había explicado así. Te dicen que es el estrés o también te dicen que es la edad o que tú tienes que gestionarlo mejor y tú sabes que algo distinto está pasando en ti, que el cerebro que tienes hoy no es el mismo de hace 3 años y que la memoria, el foco, el humor, la energía mental, todo, absolutamente todo ha cambiado y tú tienes razón. Hoy te explico el mapa completo de la neuroquímica hormonal. ¿Qué le pasa a la serotonina, la dopamina, el GABA y el glutamato cuando este estrógeno empieza a cambiar? Porque esos cambios generan síntomas específicos y las 3 intervenciones con mayor impacto cerebral que puedes empezar a hacer esta semana. Pero antes de terminar, te voy a mostrar el círculo vicioso entre la neuroquímica y las hormonas que amplifican todo y cómo vamos a interrumpirlo. Una cosa que me cambió fue entender que el cerebro no es un órgano separado del sistema hormonal, es parte de él. Y cuando empecé a estudiar la neurobiología del estrógeno, entendí por qué tantas mujeres sienten que pierden algo cuando llegan a la perimenopausia. Y no es que estés perdiendo nada, es simplemente que el cerebro está respondiendo a un cambio químico real. Y ese cambio tiene nombre, tiene mecanismo y tiene protocolo. Yo soy Mayra Cadengo, especialista certificada en hormonas y fundadora de la escuela Satha Yoga. En América Latina, los síntomas cognitivos y emocionales de la perimenopausia se patologizan y se minimizan o estás deprimida y te recetan antidepresivos sin buscar el origen hormonal o simplemente es la edad y se normaliza un deterioro que no tendría que ocurrir así. Hoy esta conversación va a cambiar. Te voy a decir 3 cosas. Primero, vamos a ver cuáles son las 3 intervenciones con mayor impacto sobre la neuroquímica hormonal esta semana para que las apliques. Segundo, el mapa de los 4 neurotransmisores que el estrógeno regula. Y tercero, el círculo vicioso neuroquímico y hormonas y cómo vamos a interrumpirlo. Pero antes de darte ese mapa, te voy a mostrar por qué el cerebro es el primer órgano, el primero que siente la fluctuación estrogénica. Ese detalle cambia cómo interpretas todos los síntomas que vienen después. El estrógeno es un neuromodulador, no solo es una hormona reproductiva y sus fluctuaciones en la perimenopausia generan cambios neuroquímicos específicos, y escucha esto, predecibles. ¿Cuáles son las 3 intervenciones con mayor impacto cerebral? Mira, estas intervenciones tienen evidencia de neuroprotección en perimenopausia. No son las más costosas, ni siquiera son las más complejas. Son las que actúan directamente sobre los mecanismos de regulación de esta neuroquímica. Por ejemplo, la número 1, la luz solar matutina, de 10 a 20 minutos antes de las 9 de la mañana. La luz de la mañana temprana activa la vía retino-hipotalámica que regula el ritmo circadiano de la serotonina. Sin la luz solar matutina, la serotonina no tiene su pico circadiano natural y sin ese pico, pues olvídate, el humor, el sueño y la regulación del cortisol se desajustan en cadena. Y es gratis, es sin tiempo de traslado, lo puedes hacer todos los días. La segunda intervención es el omega 3 en dosis terapéutica, EPA más DHA 2 gramos por día. El EPA tiene evidencia directa de neuroprotección en perimenopausia y reduce la neuroinflamación que amplifica los síntomas cognitivos. Mejora la fluidez de las membranas neuronales, mejorando la transmisión sináptica. El pescado graso 3 veces por semana o un suplemento de 2 gramos de EPA más DHA al día. Y la intervención número 3 son 5 minutos de respiración diafragmática. Activa el nervio vago, la autopista entre el sistema nervioso central y el periférico y aumenta el tono vagal. Entonces, eso nos genera más GABA y eso nos genera menos reactividad del sistema límbico. 5 minutos al día es suficiente para generar los cambios medibles en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y esa variabilidad es el marcador más accesible del tono parasimpático. Piénsalo así.
Estas tres intervenciones actúan sobre la serotonina con la luz, la neuroinflamación con el omega 3 y el GABA con el nervio vago, los tres neurotransmisores más impactados por las fluctuaciones estrogénicas. Todo esto sin pastillas. Ahora, esta semana elige una de las tres e implementala 5 días consecutivos, solo una. Y habla bien. La constancia tiene más impacto que la perfección. Imagínate tus próximos 30 días. Si tienes las tres activas de forma consistente, estás actuando sobre los tres mecanismos neuroquímicos simultáneamente. Es una maravilla y es posible que lo hagas. Pero para priorizar estas intervenciones con criterio, necesitas entender qué es lo que está pasando exactamente en tu cerebro. Así que vamos al mapa completo de los 4 neurotransmisores. ¿Por qué? Pues porque el estrógeno no solo regula la reproducción, y eso ya lo sabemos, ya lo vimos, sino es un neuromodulador de primera línea, regula la síntesis, la liberación y la sensibilidad de los receptores de los neurotransmisores más importantes. Cuando fluctúa el estrógeno, esa regulación se desajusta. Las serotoninas, por ejemplo, el estrógeno aumenta la producción de serotonina, reduce su degradación y aumenta la sensibilidad de sus receptores. Cuando el estrógeno baja o empieza a fluctuar, pues hay menos serotonina disponible. Hay un humor inestable, mayor irritabilidad y trastornos del sueño, antojos de carbohidratos. ¿Te suena esto? La serotonina no es solo la molécula de la felicidad, sino que regula el sueño, el apetito y la temperatura corporal. Eso explica por qué los sofocos empeoran con el estrés y por qué el sueño fragmentado amplifica el humor negativo. Ahora te explico la dopamina. El estrógeno modula la señalización dopaminérgica en el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Bueno, cuando el estrógeno fluctúa, hay menos dopamina disponible, por lo tanto hay menos motivación, dificultad para encontrar placer en las actividades habituales, hay más niebla mental, dificultad para concentrarnos también. Eso que sientes como ya no me emocionan las cosas que antes sí me emocionaban, es esto, dopamina. Vamos con el GABA ahora, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, es el freno del sistema nervioso. Bueno, el estrógeno potencia la actividad del GABA a través de sus metabolitos, especialmente la alopregnanolona, que es la derivada de la progesterona. Cuando el estrógeno y la progesterona bajan, pues hay menos actividad GABA, por lo tanto el sistema nervioso pierde su freno natural. ¿Y qué pasa? Ansiedad, insomnio, hiperreactividad al estrés. La ansiedad perimenopáusica no es psicológica, es GABA insuficiente. Y finalmente te explico el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. El estrógeno regula el equilibrio entre GABA y el glutamato, el balance entre el freno y el acelerador neuronal. Cuando el estrógeno fluctúa, el glutamato pierde y puede quedar sin ese contrapeso. Excitotoxicidad leve. Contribuye a una inflamación neuronal, a la sensibilidad aumentada al dolor y a la hiperreactividad del sistema nervioso. Y hay evidencia, porque hay un estudio de Neuropsychopharmacology en el 2022 en mujeres perimenopáusicas. Los niveles de metabolitos de serotonina y de dopamina en LCR correlacionan directamente con los niveles de estradiol sérico, con una relación dosis-respuesta significativa. En mujeres en perimenopausia, la ansiedad severa de aparición súbita, la niebla mental y el insomnio se pudiera decir que es el pan de todos los días. Si hay un análisis psicológico y no hay hallazgos de nada, bueno, aquí se trabaja la conexión con la fluctuación entre el GABA y el estrógeno. Y hay un protocolo integrado que puedes ver un resultado en fácil 6 a 8 semanas, porque además es un protocolo muy simple, muy fácil de que lo apliques, como ya te dije algunos de sus ejemplos. Bueno, ahora el círculo vicioso que mantiene estos síntomas, aunque hagas todo bien, y el punto de entrada más poderoso para que puedas interrumpir ese círculo vicioso. Esta semana observa en qué días del ciclo, si todavía lo tienes, los síntomas cognitivos y emocionales que estén apareciendo. ¿Cuándo son más intensos? Por favor, anota el patrón. Esa observación te va a conectar el síntoma con el momento hormonal específico y con el neurotransmisor que está implicado. Y si en 30 días tienes el mapa de tu patrón neuroquímico personal, puedes adelantarte a los días de mayor vulnerabilidad.
con las intervenciones que más impacto tienen para ti. Pero el mapa de los neurotransmisores no explica por qué los síntomas se vuelven crónicos en algunas mujeres. Entonces, el círculo vicioso es este. ¿Y cómo lo vamos a interrumpir también? Los síntomas neuroquímicos de la perimenopausia no son solo consecuencias del cambio hormonal, sino también lo amplifican. Hay un círculo vicioso que se autoalimenta y entenderlo cambia completamente el enfoque. Este círculo es fluctuación estrogénica, nos genera un desajuste neuroquímico, es menos serotonina, GABA y dopamina, es decir, un peor sueño, más cortisol, más inflamación y más desregulación hormonal. Entonces hay más fluctuación estrogénica y vuelve a empezar el círculo. Cada punto de este ciclo o círculo amplifica el siguiente y el círculo puede girar durante meses o hasta años, hasta que puedas implementar una intervención que lo interrumpa. El punto de entrada más poderoso es el engrane número 1 de mi ecosistema cíclico Renacer, que es el sueño. No es la nutrición, no es el suplemento, es el sueño. El sueño profundo es el único momento en que la síntesis de la serotonina y la dopamina se reponen de forma natural. Y es el único momento en que el cortisol baja lo suficiente para que el eje hormonal se regule. Y es el único momento en el que el sistema linfático cerebral limpia los residuos neuroinflamatorios. Sin sueño profundo, los otros pilares del protocolo tienen un impacto parcial. Con sueño profundo restaurado, todo lo demás funciona mejor. Las intervenciones que más impactan el sueño en perimenopausia es la temperatura del cuarto de 18 a 20 grados. Estar sin pantalla 1 hora antes. Tomar glicinato de magnesio 300 a 400 miligramos antes de dormir. Luz solar matutina, ya lo vimos, regula el ritmo circadiano y consistencia del horario. Misma hora de dormir y despertar al menos 7 días a la semana para que lo notes, para que lo sientas y entonces lo puedas replicar las siguientes semanas. Abrimos este video con que la niebla mental, el humor y la ansiedad no son psicológicos, son bioquímicos. Ahora tú ya tienes el mapa. Y los 3 puntos en los cuales te resumo este video. 1. El estrógeno regula los 4 neurotransmisores claves: serotonina, dopamina, GABA y glutamato. Su fluctuación genera síntomas cognitivos y emocionales reales y predecibles. 2. Hay un círculo vicioso que los amplifica: fluctuaciones hormonales, desajuste neuroquímico, peor sueño, más cortisol, más desregulación y continúa. Y número 3, las 3 intervenciones con mayor impacto: la luz solar matutina, el omega 3 terapéutico y la respiración diafragmática 5 minutos al día. El sueño profundo es el punto de entrada más poderoso. Una victoria rápida para el día de hoy. Esta noche, 5 minutos de respiración 4, 7, 8. Antes de dormir, inhala 4 tiempos, retén 7, exhala 8. Eso activa el nervio vago, sube el GABA y prepara el sistema nervioso para el sueño profundo. Es gratis y es inmediato. Es que en América Latina los síntomas cognitivos y emocionales de la perimenopausia todavía se tratan principalmente con psicofármacos, sin buscar el origen hormonal. Millones de mujeres tomando antidepresivos por una causa que tiene nombre hormonal. Hoy ese nombre ya te está llegando. Y este miércoles entramos al trío más importante de la neuroquímica hormonal de esta semana: serotonina, dopamina y estrógeno. ¿Cómo los 3 se pueden regular mutuamente y qué pasa cuando ese equilibrio se rompe en la perimenopausia? Y el detalle que más sorprende a las mujeres: ¿por qué las fluctuaciones del estrógeno durante el ciclo generan síntomas completamente distintos en la fase folicular y en la fase lútea? Esta trilogía de la neuroquímica, hoy estamos viendo el panorama completo. El miércoles el trío serotonina, dopamina y estrógeno, y el viernes ansiedad hormonal contra psicológica. La diferencia es que cambia el tratamiento. Comienza por suscribirte a este canal, dale clic a la campanita. Aquí construimos el mapa completo de tu biología femenina. Este mes, el cerebro hormonal en profundidad. Y si quieres saber en qué punto exacto de la transición estás, descarga gratis las 8 señales de que ya estás en la perimenopausia. Es completamente gratuito, es un recurso que yo diseñé y tengo para ti y el link está en la descripción. Nos vemos en el siguiente.